Su verdadera historia de Asturias. Mi hijo me abofeteó y dijo: esto ya no es tu casa. Vete. Después del funeral de mi marido, así lo hice y me llevé la hipoteca conmigo. Por la mañana, las cerraduras funcionaban, pero el banco no. Esto ya no es tu casa. Vete. Las palabras golpearon más fuerte que la bofetada que la siguió. La mano de mi hijo se estrelló contra mi cara con una fuerza que nunca imaginé que fuera capaz de ejercer. No físicamente y ciertamente no emocionalmente, no hacia mí. Pero allí estaba, en la sala de estar, a menos de 1,5 metros del ataúd donde aún yacía su padre, rodeado de lirios marchitos y el bajo murmullo de parientes en duelo. Mi rostro ardía, no solo por el impacto, sino por la traición. Lo dije con claridad, ¿verdad? Vete. Siseó, su voz ya no reconocible. Era fría, calculada. Detrás de él estaba su esposa con los brazos cruzados, la barbilla levantada, una ligera sonrisa jugando en sus labios. Siempre había pensado que la casa era suya. Siempre me había tratado como a una invitada temporal en mi propio hogar. Yo había dado a luz a este chico. Le había sostenido la mano cuando lloraba por juguetes rotos, por rodillas raspadas, por su primer desamor. Había discutido con el director del colegio cuando lo culparon injustamente de algo en 5º grado. Había trabajado turnos dobles para pagar su matrícula cuando el trabajo de su padre fue recortado. Lo había hecho todo sin esperar ni un solo gracias. Ahora me estaba echando. No lloré. No podía. El shock había construido un muro dentro de mí tan grueso que ninguna lágrima podía escapar. Lo miré directamente a los ojos. No pudo sostener la mirada por mucho tiempo. Pero yo sí, porque en ese momento no era solo una viuda en duelo o una madre irrespetada. Era algo más firme, algo más viejo, algo que había subestimado. Me di la vuelta. No dije una palabra. Mi maleta aún estaba en la esquina del pasillo, apenas desempaquetada de la visita al hospital una semana antes. La última estancia de mi marido. La arrastré hacia la puerta, mis pasos silenciosos sobre el suelo de madera dura que habíamos colocado juntos hace 37 años. No me llevé todo. Ni mis álbumes de fotos, ni el ángel de cerámica de mi madre, ni siquiera mi edredón favorito, pero sí me llevé algo que lamentarían perder. Me llevé la hipoteca. El aire frío me abofeteó de nuevo al salir, pero era más amable que la mano de mi propio hijo. El cielo estaba gris y la nieve acababa de empezar a caer en suaves copos flotantes. Se adhería a los pliegues de mi abrigo negro, pero no la aparté. Me hacía sentir real, viva. Caminé por el camino de entrada, pasando el coche que mi marido y yo habíamos pagado juntos, pasando las rosas que plantamos en nuestro 20 aniversario, pasando los tubos de viento que solían cantar cuando Andrés llegaba del colegio. Nadie me siguió. Nadie me detuvo, ni siquiera él. En la esquina, saqué mi teléfono y llamé a un taxi. Mientras esperaba, me senté en el banco fuera de la gasolinera. El dependiente adolescente dentro miró por la ventana y salió. «Señora, ¿está bien?», preguntó. Le había horneado galletas una Navidad años atrás. «Estoy bien», mentí. «Solo esperando un taxi». «¿Quiere esperar dentro donde hace calor?», asentí. No preguntó más. No miró el moratón que ya empezaba a florecer en mi mejilla. La habitación del motel olía a lejía y tristeza, pero la calefacción funcionaba y la cama estaba limpia. La recepcionista no hizo preguntas. Me ofreció una taza de té y una manta. Rechacé ambas. Miré al techo durante horas. Aún podía sentir el escozor, no de la bofetada, sino de sus palabras. «Esto ya no es tu casa». Había fregado cada centímetro de esa casa, pagado la mitad, cocinado en ella, rezado en ella, luchado por ella. No era una casa, era una vida. Y ahora me decían que la dejara atrás como si fuera una maleta. Pero no les había contado todo. No les había dicho que la hipoteca no estaba solo a nombre de mi difunto marido.
No les había dicho que yo seguía siendo la cofirmante, la copropietaria, la que tenía su nombre justo allí en la escritura y el préstamo porque mi marido lo sabía. Sabía lo que podía pasar. Y en una de nuestras últimas conversaciones, había dicho algo que pensé que nunca necesitaría recordar. Si me voy primero, dijo, su voz temblorosa. No le cuentes a Andrés sobre los documentos. No a menos que te haga daño. Había colocado esos documentos en una caja de seguridad en el banco junto con algo más. Una carta que él escribió, un testamento de respaldo y una cláusula que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, hice mi llamada, no a Andrés, al banco. Solicité que se detuvieran los pagos automáticos de la hipoteca. Les di mi nombre, mi identificación, el número de cuenta. Lo verificaron. Está listada como copropietaria y codeudora, señora. Puede hacerlo, dijo el banquero. Dije, gracias. Luego colgué. Al mediodía, mi hijo descubriría las cerraduras cambiadas, la puerta forzada. Pero a finales de semana, recibiría el verdadero shock cuando el banco llamara. Y yo estaría lejos para entonces, no escondida, solo en silencio. Había pasado toda mi vida en silencio. Ahora, sería mi silencio el que hablaría más alto. Esa casa no cayó del cielo. No era un regalo. Fue construida ladrillo a ladrillo, cheque a cheque, sacrificio a sacrificio. En 1987, cuando la nieve cayó más pesada de lo habitual y las facturas de calefacción casi nos arruinaron, mi marido y yo firmamos los primeros papeles de la hipoteca. Aún recuerdo cómo la tinta se emborronó ligeramente por mis manos nerviosas. Insistí en ser copropietaria, no porque no confiara en él, sino porque su crédito en ese momento era un desastre. Acababa de cerrar un negocio fallido de reparación de autos, y los bancos lo habían rechazado más de una vez. Pero yo tenía un trabajo estable. Durante más de una década, había sido secretaria médica en la clínica local. Ingresos fiables, crédito limpio. Mi nombre abrió la puerta. Mi nombre nos consiguió el préstamo. Y así, mi nombre fue a la escritura. No hablamos mucho de eso después. Él estaba orgulloso pero callado sobre el arreglo. Aún así, cuando plantamos nuestras primeras hortensias en el jardín delantero, susurró, lo construimos juntos, tú y yo. Y lo hicimos. Cada mes, pagamos a tiempo. A veces saltamos cenas fuera o regalos de Navidad. A veces parchamos agujeros en el tejado nosotros mismos con cinta adhesiva y determinación, pero nunca perdimos un pago. El banco enviaba extractos a ambos nombres. El buzón siempre sabía que éramos iguales. Pero cuando mi marido cayó enfermo en 2012, todo cambió. De repente, el hombre fuerte que una vez me levantó sobre charcos ahora luchaba por levantar una taza de café. Las facturas médicas se acumularon. El seguro apenas rascaba la superficie. Ya no podía trabajar y la seguridad social era lenta y tacaña. Así que tomé más horas en la clínica, cambié a turnos de noche, aprendí a estirar las compras de una semana de 2 bolsas. Incluso limpié casas los fines de semana, usando guantes para ocultar mis nudillos agrietados. Pero nunca me quejé. No a él, y nunca a Andrés. Porque Andrés acababa de empezar su propia familia. Él también estaba tratando de construir algo. No quería cargarlo. Le dije que estábamos bien, incluso cuando contaba peniques para llenar el tanque de gasolina. Cuando preguntaba por qué parecía cansada todo el tiempo, sonreía y culpaba a la edad. Nunca preguntó más. Y tal vez ese fue mi error. Tal vez si le hubiera dejado ver realmente lo que estaba haciendo, me habría respetado más. O tal vez no. Tal vez no habría cambiado nada en absoluto. Pero elegí el silencio. Elegí protegerlo del peso de lo que cargaba. Y ahora, años después, me echó de la misma casa cuyo nombre había ayudado a construir. No era solo insultante, era borrador. Pensaban que era suya. Caminaban por sus pasillos como reyes y reinas de algo que no habían ganado. Su esposa cambió las cortinas,
repintó la sala de estar, remodeló la cocina, todo sin preguntarme ni una vez. Dijo que era su dominio. La dejé creer eso. No quería pelear. Solo quería paz en mis últimos años. Pensé que si les daba espacio, me darían respeto. En cambio, me dieron órdenes. Recuerdo una noche de hace solo unos meses, estaba quitando el polvo de la estantería cuando ella dijo, realmente deberías pedir permiso antes de tocar las cosas. Estamos tratando de mantener la estética consistente. Era mi estantería, mis libros. Incluso la estantería había sido construida por las manos de mi marido. Volví a mi habitación, cerré la puerta y lloré en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por sus palabras, sino porque vi lo que venía. Estaba reescribiendo la narrativa y Andrés la dejaba. Empezó a llamarlo su casa en las conversaciones. Dejó de pedir mi opinión. Me trataba como a una invitada extendida. Tolerada pero no bienvenida. Lo observé todo en silencio. No empujé. No agité documentos ni armé escenas. Pero nunca tiré nada. Cada documento de hipoteca, cada recibo de pago, cada copia de la escritura, los guardé en una carpeta manila ordenada en mi cajón inferior. Y cuando mi marido murió, tomé esa carpeta y la coloqué en una caja de seguridad en el banco junto con una copia de respaldo de su testamento y una carta que me dejó por si acaso. Había protegido a Andrés toda su vida, pero también me había protegido a mí. Ahora, cuando me cerraron la puerta en la cara, pensaron que finalmente tenían el control. No conocían la historia. No sabían que la casa no era solo madera y yeso y pintura. Eran nombres en papel. Y uno de esos nombres aún era el mío. Una semana antes de morir, mi marido me llamó al dormitorio mientras Andrés y su esposa estaban fuera comprando comestibles. Estaba acostado en la cama, más delgado de lo que nunca lo había visto, el contorno de sus huesos visible a través de su pijama de franela, pero sus ojos eran agudos, más agudos de lo que habían estado en semanas. «Ven a sentarte», dijo, palmeando el borde del colchón. Me senté. Sacó del cajón junto a la cama un pequeño sobre marrón. «No lo abras ahora», dijo, colocándolo en mis manos. «Y no le digas a Andrés que existe. No a menos que...» Se interrumpió, tosiendo. «No a menos que qué». Pregunté, suavemente. Me miró por un largo momento. Luego dijo, «No a menos que te haga daño». Lo miré, confundida. «¿Qué quieres decir con que me haga daño?» «Quiero decir», pausó, recogiendo el aliento. «He visto cómo te habla a veces, cómo ella te trata, y él la deja». Tragué saliva con fuerza. No quería hablar de eso. No con él en esta condición. No, ahora. «Estás pensando de más», susurré. «Solo está estresado». Pero mi marido negó con la cabeza. «Oh, has sido demasiado generosa con tu perdón. Por eso hice redactar los papeles. Hice que el abogado incluyera algo por si acaso. Porque si me voy antes que tú y se vuelven contra ti, quiero que estés protegida». Apreté el sobre en mi mano. «¿Qué hay aquí?» «Un segundo testamento, una cláusula suplementaria. Está notariado. Es legal. Si Andrés alguna vez te insulta, te abusa o te echa de esta casa, pierde toda reclamación. Cada penique, cada título, cada derecho». Mis manos temblaron. Continuó, «No quería que llegara a eso, pero necesitaba saber que si no estoy, aún tienes algo de control, algo de justicia». Asentí, los ojos ardiendo. Me incliné y besé su frente. «Gracias», dije, la voz quebrada. «Pero espero nunca tener que usarlo». Sonrió débilmente. «Yo también». Murió 5 días después. El funeral fue simple, frío, rápido. Vinieron sus amigos, algunos antiguos colegas. Andrés apenas dijo 2 palabras durante el servicio. Su esposa se hizo el centro de atención, sollozando más fuerte, aunque solo lo había conocido 10 años.
Mantuve mi silencio. Agarré la bandera doblada y la última fotografía que nos habíamos tomado juntos, y sostuve la carta sin abrir en el bolsillo del abrigo. Fui al banco a la mañana siguiente. La mujer en el mostrador principal me reconoció. Su placa decía Lucía. ¿Caja de seguridad?, preguntó amablemente. Asentí. Caja 221 a nombre de Elena Castro. Verificó mi identificación, me dio la llave y me llevó a la habitación privada. Abrí la caja y coloqué la carta dentro junto con el testamento suplementario, un USB con documentos de hipoteca escaneados y una copia de nuestro título original. La etiqueté por si acaso. Luego lo cerré todo. No quería pensar en ello de nuevo. No quería imaginar una versión del mundo en la que mi hijo me hiciera necesitarlo. Pero ahora esa versión había llegado. 3 días después de la bofetada, regresé al banco. Lucía no estaba. Un nuevo empleado me ayudó, un joven que parecía tener apenas 20 años, pero hablaba con cuidado. ¿Necesita acceso?, preguntó. Sí, dije. Caja 221. Me llevó de vuelta a la misma habitación privada. Cuando abrí la caja, dudé. Mis manos no temblaron esta vez. Saqué la carta primero. El papel se había amarilleado ligeramente en los bordes, pero la letra de mi marido aún era clara, firme, familiar. A mi queridísima Elena, comenzaba. La leí de nuevo, aunque la tenía memorizada. Si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y si lo estás leyendo porque Andrés hizo lo que espero que nunca haga, entonces lo siento. Pero debes saber esto. No estás indefensa. No estás invisible. Esta casa era tuya tanto como mía. Tus manos la construyeron. Tu sacrificio la pagó, y nadie, especialmente no nuestro hijo, puede borrarlo. Un nudo se formó en mi garganta. Hay una cláusula en el testamento suplementario. Lo sabes. Úsala si debes. No dejes que la culpa te mantenga en silencio. Has pasado toda la vida siendo el pegamento de esta familia. Que este sea el momento en que dejes de unirla por todos los demás. La había firmado, fechado el 14 de octubre de 2020, solo semanas antes de su última hospitalización. Debajo de la carta, el testamento suplementario confirmaba todo. Me nombraba como ejecutora principal, custodia del patrimonio e incluía una cláusula muy específica. En el evento de que mi hijo Andrés Castro abuse física o verbalmente de mi esposa Elena Castro o intente desalojarla del hogar familiar, todos los derechos de herencia bajo este testamento quedarán nulos y sin efecto. El patrimonio se transferirá entonces a un fideicomiso designado bajo el control exclusivo de Elena. Estaba firmado por 2 testigos y notariado. Legalmente a prueba de balas. Me senté allí en la quietud de la sala de la bóveda del banco por un largo rato, respirando profundamente. No había querido este poder, pero me habían forzado la mano. Habían olvidado algo crucial. Solo porque había estado en silencio no significaba que había sido descuidada. Devolví los documentos a la caja, saqué el USB y lo metí en mi bolso. Enviaría los archivos al abogado más tarde ese día junto con la grabación que había hecho la noche de la bofetada porque eso, también, lo había preservado. Sus palabras eran claras. Esto ya no es tu casa. Vete. Era todo lo que necesitaba. Prueba y propósito. Mi marido me había preparado. Ahora yo prepararía el ajuste de cuentas. Llegué al banco a la misma mañana siguiente. La nieve se había convertido en hielo durante la noche y las aceras estaban resbaladizas bajo mis botas. Pero caminé con cuidado, deliberadamente, no despacio, solo con intención. No estaba tropezando. No tenía miedo. No estaba rota. Había terminado de estar en silencio por el bien de la paz. A las 9:05 de la mañana, estaba sentada frente a una oficial sola en una pequeña habitación de cristal. Su placa decía Juana. Llevaba una chaqueta burdeos y tenía ojos amables, pero vi el destello de curiosidad en ellos cuando leyó mi solicitud.
¿Desea terminar los pagos automáticos de la hipoteca, señora Castro? Sí, dije con firmeza. Y me gustaría revisar el archivo completo del préstamo, originales si es posible. Juana parpadeó. Podemos preparar copias para usted. Está al tanto de que esta acción puede afectar. Soy la codeudora, interrumpí. El préstamo está a nombre de mi difunto marido y el mío. Tengo todo el derecho a retirar la autorización. Encontrará mi nombre en cada página. Hizo una pausa, tecleando en su teclado. Luego asintió. Tiene razón. Y también está listada como copropietaria en el título de propiedad. Lo sé, dije. Por favor, prepare los documentos. Se excusó brevemente, y cuando regresó, tenía una gruesa carpeta manila con mi nombre escrito ordenadamente en la pestaña. Sonreí débilmente al verla. 35 años de pagos, extractos, renovaciones, todo contabilizado. Todo mío para reclamar. Firmé el formulario de revocación. Tomó menos de 10 minutos. 10 minutos para deshacer lo que creían permanente. Juana me entregó el archivo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora Castro? Sí, dije. Transferiré el archivo a mi abogada más tarde hoy. Mientras tanto, por favor marque la cuenta. Nadie debe reanudar pagos o renegociar términos sin mi consentimiento escrito. Asintió. Por supuesto, colocaremos un bloqueo. Al salir del banco, el viento atrapó mi abrigo. Lo apreté contra mí, pero dentro algo cálido parpadeaba. No ira, no venganza, solo seguridad, una especie de fuerza callada. Había estado preparándome para este momento, incluso cuando no lo sabía. En casa, en el pequeño apartamento de una habitación que había alquilado mensualmente, abrí mi portátil y enchufé el USB. La carpeta se abrió al instante, copias escaneadas de cada documento crítico. Mi marido había sido meticuloso. Había etiquetado cada archivo por fecha, por tipo, por referencia legal. En el fondo, agregué uno más, la grabación de la noche en que Andrés me abofeteó. La había grabado por hábito. Después del primer derrame de mi marido, había desarrollado el hábito de grabar conversaciones importantes, instrucciones de médicos, listas de medicamentos, incluso pedidos de comestibles. Esa noche, llevaba el mismo pequeño grabador en el bolsillo del abrigo, con la intención de hacer una nota para rellenar mi receta. En cambio, capturó todo. Su voz, la bofetada, las palabras exactas. Esto ya no es tu casa. Vete. Era condenatorio, claro, inconfundible. Subí el archivo a un disco seguro y lo envié por correo electrónico a la mujer que había ayudado a mi marido a redactar el testamento suplementario, su antigua abogada. Asunto, urgente. Activación de la cláusula 17b. Adjunto todo. La grabación, el testamento escaneado, el archivo de hipoteca. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Señora Castro. Sí. Soy Marta Delgado. Recibí su correo. Lo he revisado todo. Su voz era calmada, firme, profesional. Quiero que sepa. Lo siento por lo que pasó, pero más importante, ha hecho todo bien. No dije nada. Marta continuó. La cláusula 17b es válida. La grabación de audio verifica tanto el abuso verbal como el desalojo ilegal. De acuerdo con el testamento de su marido, su hijo pierde todos los derechos de herencia, efectivo inmediatamente. ¿Puede actuar sobre esto ahora? Sí. Presentaré la notificación hoy. Emitiremos una carta de cese de reclamación al abogado de su hijo y congelaremos todos los desembolsos de activos del patrimonio. ¿Tiene un lugar para quedarse? Por ahora, dije. Le aconsejo que programemos una revisión formal esta semana, pero mientras tanto, descanse asegurada, ya no está indefensa. Le agradecí y colgué. Por la noche, me senté en el sillón junto a la ventana. El motel era modesto,
pero la vista era limpia. Sin tráfico, sin gritos, sin miradas pasivo-agresivas en la cena, solo silencio. No el silencio de ser ignorada, el silencio de ser libre. Pensé en mi marido, como había anticipado esto, como había preocupado, no por la muerte, sino por lo que vendría después, por mí, dejada atrás al cuidado de un hijo que olvidó cómo cuidar. Le había perdonado a Andrés muchas veces en la vida, por los cumpleaños perdidos, los temperamentos cortos, las pequeñas mentiras. Me había dicho que eso era lo que hacían las madres, que el amor significaba soportar, pero el amor nunca debería significar borrarte a ti misma para mantener la paz. Lo había hecho por demasiado tiempo. Al día siguiente, Marta presentó los documentos necesarios. El tribunal emitió un congelamiento preliminar del patrimonio. Mi hijo sería notificado en 48 horas. Al mismo tiempo, el banco procesó la suspensión de mi hipoteca. El sistema marcaría cualquier pago futuro como no autorizado. En el lenguaje de las finanzas y la ley, me había convertido en un muro legal, financiero y emocional que Andrés ya no podía escalar. No lo llamé. No lo advertí. Simplemente actué en silencio, con precisión, porque lo más poderoso que una mujer puede hacer es recordar todo lo que olvidaron que sabía. La primera vez que lo vi fue a través del teléfono de alguien más. Estaba en la farmacia esperando mi receta cuando la joven detrás del mostrador, que solía cuidar a los gemelos de mis vecinos, me mostró una publicación. Señora Castro, no sabía que se había mudado. Su nuera ha estado publicando sobre las renovaciones. Miré la pantalla. Allí estaba, una foto brillante y escenificada de la sala de estar donde mi marido y yo habíamos bailado en nuestro 25 aniversario. Ahora despojada, nuevo suelo, cortinas blancas y doradas, un sofá de cuero crema, pie de foto, nuevo comienzo. Adiós a la oscuridad. Hola a nuestro hogar para siempre. Oscuridad, eso es lo que me llamaba. Asentí cortésmente, tomé mi bolso y caminé de vuelta a mi apartamento sin decir una palabra. Pero en mi pecho, algo comenzó a asentarse. No ira, no tristeza. Era el extraño, amargo sabor de la claridad. Realmente creían que habían ganado. Pensaban que me había escabullido como un abrigo viejo que finalmente donaron. Desactualizado, ya no útil. No tenían idea de lo que venía. Las fotos siguieron llegando. Su remodelación de cocina, su nuevo colchón, una lámpara de araña en el pasillo, por fin nuestro, decían las pies de foto. Publicó un vídeo boomerang de Andrés colgando un cartel enmarcado que decía, el amor vive aquí. Estaban anidando, presumiendo, invitando amigos a noches de vino y tablas de charcutería servidas en el comedor que mi marido construyó con sus propias manos. Y a través de todo, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un gracias por las décadas que había vertido en esas paredes. Pero entonces, exactamente 31 días después de que terminara los pagos de la hipoteca, la notificación salió. El banco, eficiente como siempre, envió una carta formal a la dirección principal en archivo. Asunto: notificación de incumplimiento Residencia Castro. Debido a la revocación de autorización de pago por parte de la codeudora y el incumplimiento de las obligaciones programadas, la hipoteca está en brecha de contrato. Si no se resuelve en 15 días hábiles, la propiedad será marcada para embargo y reposesión. No tuve que estar allí para ver sus caras, pero lo imaginé claramente. El silencio al abrir el sobre. La incredulidad convirtiéndose en confusión. El escaneo frenético en busca de un error. El giro rápido a la ira. Luego el horror que amanecía porque no lo sabían. Nunca habían leído la letra pequeña. Habían asumido que yo era solo una mujer vieja sin dientes para morder. Pero yo era los dientes. Yo era la firma. Yo era el nombre junto a su sueño. Y ahora yo era la razón por la que se deshilachaba. Andrés llamó esa noche. Su nombre apareció en mi teléfono por primera vez en más de un mes. Por un momento, consideré dejar que sonara, pero quería oírlo. Solo una vez, respondí. Su voz era ronca. No enojada aún, solo confundida. Pequeña. Mamá,
No dije nada. Yo, no entiendo. Recibimos esta carta sobre la casa. Algo sobre un embargo. ¿Qué está pasando? Silencio. ¿Hiciste algo con los pagos? Esperé 3 segundos completos. Luego respondí lentamente. Sí. Otra pausa. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué harías eso? Vamos a perder la casa. No respondí. Mamá, por favor, continuó. Y ahora, estaba llorando. Podía oírlo. La respiración pesada, irregular de un hombre que acababa de darse cuenta de que era falible. No lo quisimos decir. Fue solo que las emociones estaban altas después del funeral de papá. No estábamos pensando. No estabas pensando. Eso es lo que siempre decían cuando querían borrar una elección que ya habían hecho. Por favor, susurró. Podemos arreglarlo. Solo dile al banco que fue un error. Reinicia los pagos. Podemos hablar. Podemos resolver algo. Yo. Cerré los ojos. Esta era la misma voz que me había ordenado salir. Que se había quedado en silencio mientras su esposa despojaba mi vida de las paredes y la pintaba de beige. No puedo, dije simplemente. Pero es tu casa también. No, interrumpí, calmada como el cristal. Tú me dijiste que no lo era. ¿Recuerdas? Silencio. No esperé una respuesta. Presioné el botón rojo y colgué la llamada. Luego bloqueé su número. Me senté junto a la ventana esa noche, escuchando el zumbido del tráfico fuera. Tomé una taza de té de manzanilla y tiré de la manta sobre mi regazo. No había satisfacción en herirlo, pero había paz en protegerme. Habían pensado que habían ganado, pero ni siquiera conocían las reglas. Llegué tarde a propósito. La reunión familiar ya estaba en marcha en la sala de estar de la casa de mi cuñada, terreno neutral, como lo llamaban. Se había puesto una mesa larga, se había preparado café, platos de galletas de limón dispuestos como si nos reuniéramos para una fiesta en el jardín en lugar de una ejecución. Andrés estaba sentado a la cabecera de la mesa junto a su esposa, que llevaba una chaqueta rosa pálido y una sonrisa como de porcelana, frágil y falsa. Cuando abrí la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. No me disculpé por llegar tarde. No saludé a nadie. Entré con mi bolso de mano sobre un hombro, el abrigo aún puesto, las botas mojadas con nieve derretida. No di excusas ni explicaciones. Simplemente caminé al centro de la habitación, dejé el bolso y comencé a sacar lo que había traído. 1, 2, 3, 4. Cada ítem colocado con cuidado en la mesa. El testamento original, el testamento suplementario, el USB con la grabación de audio, una copia notariada del acuerdo de hipoteca. Nadie dijo una palabra mientras me sentaba frente a Andrés. Sus ojos ya estaban muy abiertos, los dedos de su esposa apretados en el borde de su silla. Junté las manos en el regazo y miré a Marta, mi abogada, que había llegado 15 minutos antes que yo por mi solicitud. Ella se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo, su tono calmado y profesional. Represento a la señora Elena Castro, viuda del fallecido señor Tomás Castro. El propósito de esta reunión es divulgar formalmente las actualizaciones legales relativas al patrimonio del señor Castro. Andrés levantó una mano, ya agitado. Espera, ¿por qué está pasando esto ahora? Pensé que todo ya estaba. Marta no parpadeó. Por favor, permítame terminar. Cerró la boca. Ella tomó el testamento suplementario. Este documento, firmado y notariado en 2020, incluye una cláusula 17b, que establece específicamente que si el heredero Andrés Castro incurre en cualquier abuso verbal, daño físico o desalojo forzoso de la señora Elena Castro, todos los derechos de herencia quedarán revocados inmediatamente. Jadeos recorrieron la habitación. Una prima susurró, desalojo. Marta asintió.
Hemos presentado evidencia de audio de don Andrés Castro diciendo, esto ya no es tu casa. Vete. Esto ocurrió horas después del funeral del señor Castro. Andrés se puso de pie de repente, derribando su silla hacia atrás. Eso fue sacado de contexto. Marta calmadamente sacó de la bolsa un pequeño altavoz. Presionó play. La voz de mi hijo llenó la habitación, alta, clara, innegable. Esto ya no es tu casa. Vete. Luego el sonido de una bofetada, luego silencio. La habitación estaba congelada. Los ojos se movían entre mí y él. Nadie se movió. Andrés parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Me quedé callada. No necesitaba hablar. Las palabras ya habían hablado por mí. Marta pausó la grabación. Como resultado, bajo los términos legalmente vinculantes de este testamento, el señor Castro pierde toda reclamación al patrimonio. La propiedad completa de los activos, incluida la casa familiar, se transfiere a la señora Elena Castro. Se volvió hacia mí. Usted puede elegir hacer cumplir esto o buscar negociación. La ley está enteramente de su lado. Miré alrededor de la mesa. Las tías y tíos que se habían quedado en silencio cuando me echaron. Los primos que no habían llamado. La misma familia que siempre me había visto como un personaje de fondo en mi propia historia. Ahora me veían. Ahora escuchaban. Andrés se sentó de nuevo, temblando. Mamá, por favor. Susurró. No lo quise decir. Estaba de duelo. Estaba molesto. Me conoces. Sabes que no lo haría. Lo hiciste, interrumpí. Mi voz era suave, medida, inquebrantable. Lo hiciste frente a tu esposa, frente al cuerpo de tu padre, y no te detuviste allí. Cambiaste las cerraduras. Publicaste fotos de mi cocina, llamándola tu hogar para siempre. Sabías lo que hacías. Su esposa abrió la boca para hablar, pero Marta levantó una mano. Esto no es un debate. Los documentos están en orden. La ley es clara. Andrés enterró la cara en las manos. Voy a perderlo todo. Me incliné solo ligeramente hacia adelante. Ya lo perdiste. Me miró, los ojos rojos y húmedos. Soy tu hijo. Yo era tu madre, respondí. Y me trataste como a una inquilina. Más silencio. Me puse de pie, recogí mis documentos, los deslicé de vuelta al bolso. Nadie intentó detenerme. Caminé hacia la puerta. Mis botas hicieron clic suavemente contra el azulejo. Me volví solo una vez. No vine aquí por venganza, dije. Vine aquí con la verdad. Lo que hagan con ella después es cosa suya. Luego me fui. No necesitaba cerrar la puerta de golpe. El silencio era suficiente. Estaba lloviendo cuando vinieron. Oí el golpe antes de verlos. 3 toques suaves, casi tímidos, seguidos de silencio, luego otro, vacilante, como si no estuvieran seguros de si golpear de nuevo o simplemente irse. Abrí la puerta lentamente. Andrés estaba de pie en el pasillo de mi edificio de apartamentos, empapado hasta los huesos, la lluvia goteando de su cuello. Su esposa estaba un paso detrás de él, sus ojos enrojecidos pero secos. Parecía mayor de lo que recordaba, mayor de lo que un mes debería haberlo hecho. No llevaba abrigo. Mamá, empezó, la voz quebrada. No dije una palabra. Yo, no sabía a dónde más ir, tartamudeó. Dijeron que la casa, el embargo, la carta. Intenté que lo detuvieran, pero dijeron que no estaba autorizado, que los pagos habían sido suspendidos, que no tenía legitimación. No la tienes, dije secamente. Su rostro se torció. Cayó de rodillas allí mismo en la vieja alfombra fuera de mi puerta. Por favor, mamá. Lo siento. Nosotros lo sentimos. Su esposa inclinó la cabeza, pero no se arrodilló.
Sostuvo su bolso apretado contra el pecho, los dedos crispados como garras. Por primera vez, parecía menos una mujer en control y más alguien acorralada por las consecuencias. Cometí un error, susurró. Ambos lo hicimos. Dejamos que nuestro orgullo se interpusiera. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor, pero fuimos crueles y estuvimos equivocados. Aún así, no me moví. Solo por favor, mamá, si pudieras hablar con el banco, reinstaurar la hipoteca, dejarnos tomar los pagos, lo pagaremos todo. Lo arreglaremos. Puedes volver a casa o no. Lo que quieras. Solo no dejes que perdamos la casa. Abrí la puerta más. Me miró, la esperanza parpadeando. No los invité a entrar. En cambio, pasé junto a ellos al pasillo y metí la mano en mi bolso. Saqué un documento doblado en una funda transparente. Esto, dije, entregándoselo. Es la transferencia de escritura. A partir de ayer, la casa ya no es mía. Parpadeó, confundido. ¿Qué? La vendí, dije. ¿A quién? Preguntó su esposa, su voz aguda con pánico. A la Fundación de Protección a los Mayores, dije. La convertirán en un hogar transicional para mujeres mayores que han sido desplazadas. Mujeres como yo. La boca de Andrés se abrió, pero no salió sonido. La vendiste, susurró. Asentí. Comprador en efectivo. Transferencia inmediata. Está hecho. Pero... Sus manos temblaron mientras agarraba el papel. ¿Por qué harías eso? Era nuestro hogar. No, corregí. Nunca fue tuyo. Fue construida por mí y tu padre, pagada con mi sudor, mis segundos trabajos, mi silencio. Viviste en ella. La usaste. Pero no era tuya. Su esposa finalmente habló. Eso fue un error. De acuerdo. Nos dejamos llevar. Podrías habernos hablado. Lo intenté, dije. Cada vez que me despidieron en la cena. Cada vez que pusiste los ojos en blanco cuando hablé. Cada vez que pasaste junto a mí como si fuera mobiliario. Hablé mucho. Solo no escuchaste. Andrés miró al suelo. Sus hombros temblaron. No quiero tu disculpa, dije. Quiero tu comprensión. La entiendo, dijo. Lágrimas cayendo libremente ahora. Lo miré, hijo, mi chico que una vez me dibujó tarjetas de crayón para el Día de la Madre. Que una vez me sostuvo la mano al cruzar calles, que una vez corrió a mis brazos después de la escuela. Había crecido hasta convertirse en un hombre que olvidó de dónde venía. Pero ahora estaba de rodillas. Y yo, bueno, yo ya me había puesto de pie. Te perdono, dije. Pero no lo arreglaré por ti. Asintió lentamente, dolorosamente. Mientras me volvía para entrar de nuevo, dije una última cosa. No conservé la casa. Conservé mi paz. Luego cerré la puerta. Y por primera vez en años, la cerré con llave. No para mantener a la gente fuera, sino para mantener la paz dentro. Usé una porción de la venta para comprar una pequeña cabaña junto a un lago en Asturias. No del tipo que encontrarías en una postal. Sin renovaciones elegantes, sin jacuzzi, sin rincones instagrameables, solo 4 paredes resistentes, una estufa de leña y una vista que hacía que el silencio sonara como música. La primera mañana que desperté allí, me paré descalza en el porche con una taza de café calentando mis manos y observé cómo la niebla se elevaba del agua. Era tan silencioso que podía oír mi propia respiración. Sin cerraduras, sin voces detrás de puertas cerradas. Nadie exigiendo que justificara mi existencia. Solo yo y los árboles y un cielo tan amplio que hacía que el pasado pareciera pequeño. Por primera vez en décadas, dormí toda la noche. Sin sueños de puertas cerradas de golpe. Sin voces gritando sobre recuerdos. Solo sueño.
Solo paz. Desempaqué despacio, una caja a la vez. No traje mucho conmigo. Solo lo que importaba. Una foto de mi marido sonriendo en el jardín. Una manta tejida a crochet que hice durante sus días de quimioterapia. La carpeta de archivos ahora gruesa con copias de mi vida. Y un pequeño grabador digital negro. Había capturado el momento en que intentaron borrarme. Ahora ayudaría a reclamar el resto. Configuré mi portátil en un escritorio junto a la ventana, enchufé el grabador y presioné play. Su voz resonó en la habitación vacía de nuevo, pero esta vez no me inmuté. Había oído peor. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Escribí sobre las hortensias que plantamos en el 89, sobre la vez que el tejado se hundió por la nieve y lo arreglamos juntos con escaleras prestadas y oración. Sobre el día en que nació Andrés, y la primera vez que me llamó mamá. No escribí para culpar. Escribí para recordar, para darme de vuelta los años que había pasado doblándome en rincones por el bien de la paz. Esa noche, envié mi primer archivo de audio a abuela. Historias verdaderas. Historias verdaderas. Una historia verdadera. Mi historia, no pulida, no teatral, solo una voz que había esperado demasiado. En la grabación, dije, estos días, hacerse mayor me hizo invisible. Pero la edad es solo silencio acumulando poder. Y el silencio no significa rendición. Significa preparación. No perdí un hogar. Reclamé un mundo. Así que, si estás escuchando, si alguna vez te han echado de la misma vida que ayudaste a construir, sabe esto. No estás sola. Y no has terminado. No esperaba que nadie escuchara, pero lo hicieron. Los comentarios llegaron. Otras mujeres, otras abuelas, otras habitaciones silenciosas. Pensé que era la única. Nunca había oído a nadie decir lo que he sentido por años. Gracias por hablar lo que no pude. Y lentamente, el silencio se convirtió en algo más. Un coro, una comunidad, un ejército callado de mujeres que no tenían nada más que probar pero todo por decir. Aún vivo en esa cabaña. Aún despierto con la luz, bebo mi café despacio y dejo que la paz se demore. A veces pienso en Andrés, en la casa, en lo que podría haber sido. Pero luego recuerdo que lo que perdí estaba hecho de paredes. Lo que gané estaba hecho de verdad. Y la verdad no se pudre. Espera. Y cuando finalmente habla, no grita. Solo no se detiene. Si alguna vez has sido herida por las personas que se suponía que te protegerían, recuerda que el silencio no es debilidad. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuela, donde las olvidadas encuentran su voz de nuevo.